Vamos a hacer una reflexión personal sobre el tema de la felicidad. Lo hemos titulado así, En busca de la felicidad. Va a ser un camino de reflexión, de búsqueda, un itinerario también en el pensamiento para ver primero una introducción, qué es eso de la felicidad. Ahora es una cosa que está muy de moda en una sociedad con problemas de salud mental, con problemas de soledad, con problemas de insatisfacción personal. Se habla mucho de este tema con los libros de autoayuda. Vamos a ver exactamente a qué nos referimos con la felicidad, si se puede encontrar. Y para ello vamos a iniciar con una reflexión sobre lo que se ha dicho a lo largo de la historia, los sabios, lo que han ido diciendo sobre el tema de la felicidad humana. Vamos a mirar también actualmente qué se dice sobre la felicidad, qué personas dicen que son felices, qué es lo que hace más feliz, qué es lo que hace menos felices. Y vamos a intentar encontrar con todo esto unas leyes universales de la felicidad. A ver si podemos hacer una generalización de qué es lo que hace felices a los seres humanos a lo largo de la historia y también hoy, también para iluminar nuestra situación actual. Y intentaremos llegar al final a unas conclusiones que nos puedan dar unas líneas de referencia sobre el tema. La verdad es que es un tema sobre el que hay muchísima bibliografía actualmente, hay muchísimos libros publicados de todas las tendencias, libros antiguos, libros nuevos, sobre todo a partir de la psicología, con tendencias de autoayuda, desde la psiquiatría, etc. Nosotros no vamos a hacer una bibliografía que es fácil encontrar en cualquier sitio, y nos hemos fijado, vamos a señalar aquí dos libros interesantes, uno que se titula Deconstruyendo la felicidad, de Margarita Álvarez, subtitulado Cómo mezclar los ingredientes para una vida feliz. Es un libro corto, fácil de leer, sencillo y que recoge elementos muy interesantes, algunos de los cuales los hemos trasladado también aquí, los hemos recogido también en nuestra reflexión. Y por otro lado hay una obra que acaba de ser publicada en el año 2023 que recoge las investigaciones, quizá la investigación más larga y más profunda que se ha hecho sobre el comportamiento del ser humano, sobre la conducta del ser humano. Está llevado a cabo por la Universidad de Harvard, comenzó en el año 1938 y continuamente hasta el día de hoy y también en adelante se ha estudiado la vida de más de 700 personas desde entonces hasta nuestros días, aún sigue, se ha recogido también a los descendientes para lo que van aportando, reflexionando sobre el tema de la felicidad. Y dado que es un libro significativo, completo y bastante profundo, también lo tenemos aquí. Los responsables actuales de esta investigación se llaman Robert Baldinger, Mark Sculte es un alto colaborador. Es el mayor estudio mundial para responder a las preguntas más importantes de todas. ¿Qué nos hace felices? Estas son dos referencias con las cuales es interesante también trabajar. Por tanto, vamos a ir siguiendo los elementos tal y como los hemos presentado en 5 capítulos. Vamos a empezar con la introducción. En busca de la felicidad. La felicidad es el objetivo prioritario del ser humano. Esto ya lo decía Aristóteles y es un tema importante que lo podemos encontrar en los grandes filósofos antiguos. Y también Séneca, en su obra de Vita Beata, dice: todos los hombres quieren vivir felizmente. Aspiramos a ser felices y para ello intentamos descubrir qué es. Sin embargo, cada persona posee una respuesta, una definición de felicidad diferente. Por tanto, ahí entra el elemento subjetivo. La felicidad es algo importante, pero hay muchas diferencias individuales. La Real Academia Española de la Lengua define la felicidad como el estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. Se trata de una definición muy genérica y que nos puede servir de base para iniciar el camino. En la actualidad se trata de algo muy buscado, pero también muy deformado y manipulado. En torno a una felicidad superficial hay mucho negocio y mucho consumismo. Se aprovecha la situación de
circunstancias problemáticas en el mundo, en la sociedad, el individualismo, la soledad que sienten las personas, para hacer un negocio de todo ello en libros de autoayuda y muchas otras cosas. Vamos a intentar, por tanto, descubrir si la felicidad existe. En caso afirmativo, ¿qué es? ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? Cuando estamos hablando de la felicidad, ¿a qué nos referimos? Y en el caso de que sea algo que se pueda encontrar, ¿dónde y cómo lo podemos encontrar? Se trata de un tema complejo, algo que hay que profundizar, y por eso conviene iniciar con un repaso a la filosofía y a la cultura antigua. ¿Qué dicen estos sabios de la antigüedad de la felicidad? Vamos a ir mirando en las diferentes etapas, en las diferentes culturas y circunstancias históricas, lo que se ha ido diciendo sobre estos temas. Vamos a dar una visión general hasta el día de hoy. Para ello, nos vamos a fijar en 5 apartados: la filosofía griega, las religiones orientales, las religiones monoteístas, la modernidad occidental y, por último, la neurociencia. Podríamos haber recogido otros elementos, otros autores, otras circunstancias, pero nos hemos tenido que ceñir para hacer una reflexión concreta y que nos pueda dar elementos fundamentales sin abarcar demasiado, sin extendernos demasiado. Por tanto, este va a ser el itinerario que vamos a hacer a continuación. Empezamos por la filosofía griega. En la filosofía griega vamos a coger a cuatro figuras que son fundamentales. La tríada Sócrates, Platón, Aristóteles, sobre la cual se ha fundamentado mucho de la cultura occidental, y vamos a tomar también otra figura interesante, Epicuro, porque aporta elementos diferenciales que ya aparecen en los orígenes de la reflexión sobre el ser humano. Encontramos, por tanto, aquí muchos elementos que han perdurado hasta el día de hoy, muchas preguntas, mucho conocimiento y reflexión sobre el ser humano que aún hoy la podemos considerar válida. Empezamos por Sócrates. Sócrates no escribió nada, sino que todo lo que conocemos de él lo sabemos de sus discípulos, de Platón, de Aristóteles, de otros. Y a partir de ellos sabemos que para Sócrates la felicidad se alcanza mediante la búsqueda de la virtud y la sabiduría. Sócrates asumió el lema del oráculo de Delfos, que era famoso en la antigüedad, y que decía que conócete a ti mismo, la necesidad de interioridad en el ser humano para conocernos, para conocer lo que somos, para conocer lo que es el ser humano. Por tanto, la autorreflexión y el conocimiento interior. Los dos discípulos fundamentales más importantes de Sócrates, que fueron Platón y Aristóteles, siguen esta misma línea socrática de búsqueda de la virtud, de búsqueda de sabiduría, y aportan elementos distintivos. Por ejemplo, para Platón la felicidad está vinculada a la contemplación de las ideas eternas y perfectas. Hay como una distinción entre lo material y lo espiritual, pero lo más importante para Platón son las ideas. También importa la armonía y la justicia social para conseguir una felicidad individual y colectiva. Platón, aunque valora tanto las ideas eternas, también está muy, preocupado por la realidad social, por las condiciones sociales, por la relación del hombre con los demás hombres. Por otro lado, tenemos a Aristóteles, otro de los grandes genios de la antigüedad, que habla de la eudaimonía o la plenitud del ser humano como autorrealización, el ser humano que se autorrealiza a sí mismo con el conocimiento, con la práctica de la virtud, siguiendo una línea que ya viene de Sócrates, pero con unas características particulares. Para Aristóteles, el hombre feliz vive bien y obra bien. La felicidad consiste en tener una vida dichosa y una conducta recta, ligada a buenas relaciones sociales. Por tanto, todo el elemento social aparece en todos estos autores, pero en estos tres que hemos citado se relaciona y está condicionada fundamentalmente por un estilo de vida, por una rectitud de vida, por unas virtudes personales y sociales. Frente a todos estos aparecen otras corrientes y otras maneras de pensar, y quizá la más significativa sea la de Epicuro. Epicuro, frente al eudemonismo, que identifica la felicidad con una autorrealización en un camino de crecimiento espiritual,
Epicuro representa el hedonismo, que está más centrado en los placeres terrenales, evitando los excesos. Por tanto, los otros autores subrayan más que uno es feliz en función de cómo vive y en función de las virtudes que ha ido asimilando. Epicuro subraya más que uno es feliz disfrutando de las cosas, de los goces, de los placeres que la vida le puede regalar. Siempre sin excesos, siempre buscando una armonía general. Pasamos a otra tradición, las religiones orientales. Entramos en otro mundo, en otra perspectiva, en otra manera de ver la realidad. En primer lugar tenemos el hinduismo. El hinduismo presenta la felicidad como vinculada al Dharma, que es el deber moral y ético dentro de la ley cósmica universal. Tenemos el mundo, la historia, como una gran rueda que va girando, como un eterno retorno. Hay una ley cósmica y el ser humano debe integrarse en esa ley cósmica. La realización espiritual, moksha, es la culminación final de superar el ciclo del nacimiento y muerte, samsara, alcanzando la verdadera felicidad mediante la liberación del sufrimiento. Tenemos, por tanto, una concepción distinta de la que aparecía en la filosofía griega, en la cual lo fundamental es, por un lado, la armonía cósmica, o sea, entrar en armonía con todo lo que existe, con toda la creación, pero en la línea de que lo fundamental para ser feliz es liberarse del sufrimiento. El budismo recoge este segundo elemento y aporta sus propias luces, sus propias reflexiones y su propia vivencia de la felicidad. Para el budismo la felicidad se relaciona con la superación del sufrimiento, igual que el hinduismo, pero con la búsqueda de la iluminación. Se subraya esta dimensión de conocimiento. Para encontrar la felicidad tienes que progresar en el conocimiento. El Buda enseñó que la felicidad duradera se alcanza a través del camino óctuple, 8 elementos, que incluye la rectitud en la comprensión, el pensamiento, la palabra, la acción, el modo de vida, el esfuerzo, la atención plena y la concentración. Por tanto, podemos decir que el budismo sigue la línea hinduista de encontrar una armonía con la naturaleza, pero el budismo va más allá y va concretando diversos elementos en el pensar, en el sentir, en el actuar, en la consideración de la realidad, en la concentración de la mente, elementos humanos en los cuales hay que cultivarse y que hay que profundizar para alcanzar la felicidad. El budismo nos dice que la felicidad es un estado mental que podemos mejorar, que también incluye una dimensión ética. El nirvana sería la liberación de todos los sufrimientos y la liberación de todo aquello que nos oprime, alcanzando la paz, el equilibrio, la armonía total. Y esa es la felicidad total para la concepción oriental que el budismo lleva a su máxima expresión. Pasamos a otra tradición, las religiones monoteístas. Tenemos el judaísmo, tenemos el cristianismo y el islam, que están centradas en Medio Oriente, así como la filosofía griega es más occidental, podemos decir, las religiones orientales son más orientales. En Medio Oriente aparecen las religiones monoteístas, que marcan también un camino de felicidad con unas características particulares. Por ejemplo, el judaísmo afirma que la felicidad se alcanza mediante la conexión con Dios, la observancia de sus mandamientos y la práctica de la justicia. Esto se asocia con la realización personal y la contribución positiva a la comunidad. Por tanto, la felicidad personal tiene unas líneas que dependen de Dios, que se ajustan a Dios y a sus leyes y que procuran vivir según estas leyes divinas. Esta matriz fundamental del judaísmo se mantiene con características distintas en el cristianismo y en el islam. Las tres religiones tienen a un padre fundador original, como profeta original, a Abraham. Las tres religiones, el judaísmo, el cristianismo y el islam, son religiones que quieren seguir al Dios de Abraham, aunque son religiones distintas porque van encontrando matices y circunstancias distintas. El cristianismo muestra la felicidad en relación
con Dios, igual que el judaísmo, pero a través de la fe en Jesucristo, que es el Hijo de Dios encarnado, que ha venido al mundo y que ha venido a traer la revelación máxima de Dios. Y el camino de la felicidad individual reclama la búsqueda de la voluntad divina, lo que Dios quiere de mí. De ella se deriva de la voluntad divina la alegría en la vida de los creyentes, la paz interior, la gratitud y el amor a Dios y los demás. Hay un elemento curioso, peculiar, que es las bienaventuranzas, que son las actitudes y virtudes que van unidas a la felicidad cristiana. Así como tanto en el judaísmo como incluso en el Islam, la felicidad es como una especie de plenitud que se manifiesta en una abundancia, bendiciones recibidas de parte de Dios. El cristianismo tiene un matiz peculiar. Las bienaventuranzas son virtudes y actitudes que a veces saben compaginar esos bienes y esas bendiciones que Dios quiere dar a las personas, pero a través de una vivencia de sobriedad, de dificultad. Bienaventurados los mansos de corazón, los pobres de espíritu, bienaventurados incluso los perseguidos por causa de la justicia. O sea, el cristianismo abre una puerta distinta, que es encontrar en la fragilidad, en la vulnerabilidad, el contacto o la unión con Dios. Mientras que el Islam, en cierto sentido, Guzmán Baltasar decía que el Islam es una vuelta a elementos del judaísmo después del escándalo que había producido el cristianismo. Decir que Dios se ha hecho hombre es un mensaje muy extraordinario, es un mensaje muy provocador, porque Dios, tanto en el judaísmo como después en el Islam también, es el misericordioso, pero es el lejano, es el todopoderoso, es el que está más allá, es el que, en cierto sentido, es muy distinto de cada uno de nosotros. El cristianismo produce una cierta de escándalo en ciertas mentes religiosas al mostrar un excesivo acercamiento de Dios al mundo. La encarnación significa eso. Bueno, pues el Islam vincula la felicidad a la sumisión y la obediencia a la voluntad de Alá. Se busca a través de la práctica de la fe, la adoración, la justicia y la benevolencia hacia los demás. La conexión con Alá y la realización de buenas obras van unidas y son el resultado de seguir los preceptos del Islam. En cierto sentido, se vuelve a un Dios un poco más distante que lo que el cristianismo presentaba. Y se vuelve a un Dios al cual hay que ofrecer la propia sumisión. Hay que ofrecer toda la propia voluntad, someterse a Él, y de Él recibimos las bendiciones divinas. Pasamos a la cuarta etapa de la historia de la humanidad, de las 5 que hemos extraído. Se podía haber hecho de otra manera, pero lo hacemos así. Y la característica de la modernidad occidental frente al predominio de las religiones que vemos en las etapas anteriores, en la Edad Media, por ejemplo, en Occidente, hay una visión teocéntrica del mundo. Dios está en el centro del mundo y en cierto sentido se sigue aquella línea de las tradiciones y de las religiones monoteístas en la cual había que someterse a Dios y cumplir sus mandamientos. En la modernidad occidental, sin que se abandonen completamente, porque mucha gente continúa siendo creyente, se da una nueva visión antropocéntrica. La nueva cultura está centrada en el hombre. Hay muchos pensadores, se inician procesos de desarrollo, de industrialización, de expansión urbana, etc. De división entre ricos y pobres. Bueno, esto siempre lo ha habido, pero a partir de la edad moderna, en cierto sentido, esto se incrementa. La característica de este momento es que se continúan repitiendo muchas ideas de las tradiciones anteriores. Las tradiciones anteriores podríamos resumir como 2 líneas fundamentales. Conseguir una armonía con el cosmos, por un lado, pues es integrarse, superar el sufrimiento, superar la rueda de las encarnaciones. Y la otra línea era avanzar en un crecimiento personal, o sea, un cultivo personal que nos lleve a conseguir estos objetivos de paz, de armonía universal, de superar el sufrimiento, superar la angustia, etc. y conseguir una realización. Pero aparecen, en la época de la modernidad, aparecen 2 grandes características nuevas, que podemos definir sencillamente como un deber. La felicidad es un deber del ser humano y la felicidad es un derecho fundamental. Un deber lo encontramos en Kant,
Immanuel Kant habla de la felicidad como una obligación, un deber del ser humano. No depende del destino, sino de uno mismo y de su desempeño en la vida, de su libertad. Hay que ser digno de ella, de la felicidad, y hay que poner las condiciones para poderla conseguir. Es una manera distinta de contemplar la felicidad. Y al mismo tiempo, en la modernidad aparece también la felicidad como un derecho fundamental. La felicidad es una aspiración legítima y un derecho del ser humano que puede ser amenazado por muchas circunstancias. La felicidad ha de ser accesible por todos y hay que luchar contra sus enemigos para poderla conseguir. Si es un derecho fundamental, hay que procurar que todo el mundo la tenga y quien no la tenga hay que ayudar a que la tenga. Son dos perspectivas distintas que al mismo tiempo son complementarias, porque cuando se olvida una de las dos, si la felicidad es solo un deber, pues puede consistir como en una cosa normativa, obligatoria, sin ningún placer ni gusto en tenerla. Y en cambio, cuando se considera solamente la felicidad como un derecho fundamental, a veces nos olvidamos de las condiciones que reclaman nosotros para poderla conseguir y estamos buscando que nos regalen como niños pequeños algo que nosotros, por nuestro propio esfuerzo y nuestra propia fidelidad, no conseguimos, no trabajamos, no cultivamos. Por tanto, tanto el derecho como el deber son complementarios y si se olvida uno de los dos aspectos, se deforma la felicidad. Por último, entramos en la neurociencia. En los siglos XIX, XX y XXI hay un gran desarrollo de la psicología y con la neurociencia lleva a conseguir una serie de reflexiones que ya están fundamentadas científicamente con el estudio del cerebro, con el estudio del sistema nervioso, se encuentran los fundamentos de muchos comportamientos humanos, de muchas actitudes, de muchas emociones, de muchos sentimientos. Se habla, uno de los elementos centrales, una de las columnas de la neurociencia es la plasticidad cerebral. El ser humano puede modelar su mente, su pensamiento, su manera de conocer y de relacionarse con el mundo y con los demás. Nuestro conocimiento de la realidad y de nosotros mismos condiciona nuestra personalidad y nuestra felicidad. Todo eso es muy importante en el tema que nos ocupa. Hacia el año 2004 se hicieron unas investigaciones, se escaneó el cerebro en meditación de un monje budista que se llamaba Mathieu Ricard y periodísticamente se decía que era el hombre más feliz del mundo porque encontraron que a través de esas prácticas de meditación budista conseguía que se estimulasen en su cerebro las mismas zonas que estaban asociadas a la alegría, a la felicidad, a la paz. Con esto se llegaba a las conclusiones de que la meditación ciertamente ayudaba a conseguir la paz y el equilibrio, tal y como ya había dicho las religiones orientales, y al mismo tiempo ayudaba a ser más feliz, a estar más contento con la propia vida y poder progresar y poder crecer en interioridad para poder ser más feliz. Una mente concentrada y una vida compasiva y altruista eran las que acompañaban estos estilos de vida meditativos, de oración y de ética. Con todo ello se encuentran los fundamentos. Se puede hablar de la felicidad fundamentada en una neurociencia y cómo la neurociencia demuestra muchas cosas, muchas afirmaciones de la sabiduría antigua sobre la felicidad, de la filosofía griega, de las tradiciones espirituales. Por ejemplo, la importancia de la meditación y de la oración como una concentración, como un cultivo de la mente que ayuda a centrarse en las cosas positivas y a desarrollarlas en uno mismo. Se encuentra el fundamento psíquico de la dimensión espiritual, de la conducta ética y moral. Hay investigaciones muy interesantes, no es el momento ahora para hablar de ello, pero de cómo los niños ya tienen unas actitudes éticas y morales de acogida, de generosidad con los demás. No viene todo de la influencia social, sino que ya en la misma psique humana tenemos los elementos, quizá por una incorporación a la evolución de aquellas actitudes humanas que ayudan a que el ser humano pueda vivir mejor y pueda desarrollar mejor su existencia en el mundo, se van incorporando algunas actitudes, algunos gestos de lo que después llamamos la ética y la moral. Y también se descubre, por ejemplo, la importancia fundamental del amor y la amistad, de los vínculos sociales para favorecer el bienestar. Podemos decir que hay una regla de oro universal que es
que está recogida en las diversas tradiciones espirituales, pero también en la reflexión de los filósofos antiguos, que es aquel, y lo repite Kant otra vez, no hagas a los demás aquellos que no quieres que te hagan, o haz a los demás aquellos que quieres que te hagan. Esa regla de oro universal, que es como de un amor de colaboración y de fraternidad, está refrendada actualmente por las investigaciones de la neurociencia como algo intrínseco del ser humano y que favorece su actitud positiva, generosa, abierta y su autopercepción de felicidad, de equilibrio, de bienestar. Por tanto, la neurociencia ha ido descubriendo muchas cosas. Otra cosa que ha descubierto la neurociencia es lo que Csikszentmihalyi desarrolló como concepto del flujo, el flow en inglés. Y era aquella experiencia en la cual nos mantenemos muy motivados, absortos en lo que estamos haciendo, hasta tal punto que perdemos la noción del tiempo. Bueno, pues ¿quién no ha experimentado que en algún momento está haciendo algo y pierde la noción del tiempo? Porque está concentrado, porque está atento, porque está interesado, porque se olvida de su propia conciencia, de sus problemas, de sus circunstancias. ¿Cuántas veces cuando una persona tiene un problema o una dificultad, lo que le salva de esta dificultad es hacer algo, es concentrarse, es hacer algo que le guste, un trabajo, hacer deporte, moverse, una actividad, un hobby? Todo eso ayuda. Bueno, pues la felicidad también está en relación con ese concepto de fluir, ese flujo. La felicidad sería el resultado de esos estados de flujo. Cuando conseguimos hacer cosas concentrados, con atención, con interés, nos olvidamos de los problemas y somos más felices. Ya lo decía Ortega y Gasset, la felicidad consiste en encontrar algo que nos satisfaga plenamente. También tenemos la psicología positiva. Martin Seligman es uno de los psicólogos que más ha reflexionado en esta línea. Él defiende que nuestra felicidad aumenta cuando eludimos las emociones negativas y nos concentramos en las positivas, buscándolas y desarrollándolas. La psicología positiva está demostrada científicamente, pero no debe interpretarse ingenua o mágicamente para eludir los problemas de la vida que han de afrontarse. Hay que evitar su comercialización superficial, autoayuda, etc. A veces en esta línea también se producen exageraciones, diciendo, tú piensa algo, créetelo hasta el fondo y seguro que lo conseguirás. Bueno, pues igual sí, y hay un estudio de la neurociencia que clarifica que ciertamente cuando buscas algo tienes más posibilidades de conseguirlo, pero no siempre. No por el hecho de que tú desees cualquier cosa, la vas a obtener de manera absoluta. Por tanto, hay unos elementos que son auténticos y que están demostrados y hay otros que pueden ser exageraciones y que a veces se usan para la comercialización, para la venta de libros, para la promoción de cosas que no son realmente, que no están realmente demostradas y que no son válidas. En un tercer apartado, hemos hablado de la introducción, hemos hablado de lo que la sabiduría de la humanidad ha ido diciendo en 5 etapas distintas, pero ahora pasamos al tercer capítulo y vamos a ver lo que la gente dice sobre la felicidad. Las encuestas sobre la felicidad. O sea, ¿qué es lo que dice la gente que les hace felices? ¿Quiénes son más felices? ¿En qué circunstancias son más felices? ¿En qué países son más felices? Para ello, vamos a seguir las encuestas realizadas por Margarita García en el libro anteriormente citado de Construyendo la Felicidad, que se centraban como en dos campos de investigación. Por un lado en el Estado español y por otro lado en el mundo. En España, ¿quiénes son más felices? Por ejemplo, ¿los hombres o las mujeres son más felices? Esta investigación mostraba que los hombres y las mujeres tienen proporciones semejantes, pero mientras los hombres siguen más la media, las mujeres tienen más variaciones. Por ejemplo, hay más mujeres que son muy felices y hay más mujeres que son muy poco felices. En cambio, los hombres son todos más, digamos, siguen más la media, son más medianos, por decirlo de alguna manera. ¿La edad influye en la felicidad? La felicidad, según este estudio, asciende hasta los 20 años, desciende hasta los 40, 50 y vuelve a remontar. La franja de edad con personas más felices va desde los 26 a los 35 y después le siguen desde los 18 a los 25.
De los 36 a los 55 descienden de manera significativa y después vuelven a subir. Aquí queda reflejado lo que se suele denominar en el lenguaje popular la crisis de los 40, la crisis de los 50. En cambio, al final, uno mismo, después de esas edades, vuelve a remontar un poco el índice de autopercepción de la felicidad, teniendo en cuenta pues, que ya se valora pues, la familia, los nietos, en fin, etc. Cosas variadas que se vuelven a revalorizar con el paso de los tiempos. Otro elemento fundamental es ¿quiénes son más felices? ¿Los que viven en pareja o los que no viven en pareja? En pareja la gente es más feliz que si vive sola. El 64% de las personas solas se declaran no felices. La pareja ayuda, pero depende de la calidad de la relación, valorándose mucho la admiración, el apoyo, el compromiso, el respeto y la pasión. También son importantes el humor y la diversión compartida. Por tanto, no cualquier vida de pareja ayuda a ser más feliz, en algunos casos no. Otros elementos importantes son el ocio y la cultura, y también el descanso. No hay que minusvalorar todos estos elementos porque también contribuyen a la felicidad personal. Y por otro lado, ¿qué países son más felices? Depende mucho de los datos que se valoran en la encuesta, depende mucho de cuáles son las preguntas, de qué es lo que se pregunta. Diversas encuestas mundiales sobre la felicidad ponen a Escandinavia, o sea, Suecia, Noruega y Dinamarca, en los primeros lugares. Curiosamente, son países desarrollados con un alto nivel de vida. Cuando se incluyen valores de cobertura social, índice económico y corrupción, los países avanzados aparecen mejor, o sea, los países europeos y los países escandinavos, por ejemplo. En cambio, cuando se enfoca el análisis en el individuo y su satisfacción personal, los países latinos se sitúan mejor. La gente, aunque tenga menos disponibilidad económica, tiene una mayor autopercepción por su estilo de vida, por su manera de gozar de las cosas, que otros lugares. Un caso excepcional es el caso de Bután, que durante muchos años fue considerado como el país más feliz del mundo. Es un país budista relativamente pobre. Ello se debe a la voluntad asumida por el gobierno, ya desde hace varias generaciones. El gobierno quiso preocuparse de la felicidad de sus habitantes. Hay que tener en cuenta que es un país pequeño, con menos de 1 millón de habitantes. Pero se crearon unos índices que no solamente valoraban el PIB, el Producto Interior Bruto, o sea, la economía del país, una felicidad fundamentada en la economía y en el bienestar económico, sino que pusieron el índice del FIB, que era la felicidad interior bruta, que se fija no solo en el desarrollo económico, sino también en la calidad de vida y la felicidad de la población, la salud, la educación, la participación comunitaria, el equilibrio ecológico. Durante muchos años, Bután fue considerado el país más feliz del mundo. También es verdad que en los últimos años, y cuando se ha promocionado y se ha ido extendiendo el uso de los móviles, de las pantallas por todo el mundo, esta diferencia ha disminuido un poco. Cuando las personas cambian sus condiciones de vida, según en lo que se fijan, se empiezan a compararse con los demás y a ver en las pantallas por la realidad de otros continentes, de otras realidades, quizá empiezan a perder un poco de esa autopercepción y esa valoración de la propia felicidad. Entramos, por tanto, en el cuarto capítulo. Después de ver el resultado de las encuestas, vamos a intentar buscar unas leyes universales de la felicidad que nos permitan descubrir qué es lo que hace falta para ser feliz, según lo que han dicho los antiguos, según lo que dice la gente, según las investigaciones actuales de la neurociencia, hacer una especie de clasificación. Nosotros vamos a desarrollar estas leyes universales o vamos a buscar estas leyes universales en torno a tres líneas fundamentales que vamos a después ir explicando una a una con detalles. La primera sería que la felicidad es subjetiva, ya lo hemos dicho. La segunda es que la felicidad depende de nosotros. La tercera es que la felicidad necesita del cultivo personal. La cuarta es que la felicidad personal es social y comunitaria. El amor es una dimensión fundamental de la felicidad.
Y por último, que la felicidad es algo deseable, pero no es un absoluto. Por tanto, son 5 líneas fundamentales para descubrir la riqueza de la felicidad, sus condiciones, sus circunstancias, sus posibilidades. Entramos con el primer elemento. La felicidad es subjetiva. Estamos ante un concepto que no es universal, depende de las culturas y de los individuos. La felicidad es cosas relativamente distintas para unas personas y para otras. Podemos hablar de una base común para todos los seres humanos, sí. Podemos hablar del bienestar, por ejemplo, pero tiene muchas diferencias. Depende de la genética, de la influencia social, de las experiencias infantiles y familiares, de la cultura general, de las creencias personales. Todo ello influye en nuestra concepción y en nuestra vivencia de la felicidad. El refranero popular habla de 3 cosas que ayudan a la felicidad: la salud, el dinero y el amor. Lo más importante y ciertamente es el amor. Pero más que el hecho de tener estas cosas, lo importante es la percepción que tengamos de ellas, cómo las vivimos, las circunstancias y experiencias de la vida y las emociones que nos suscitan. No podemos elegirlas, pero lo que hacemos con ellos sí depende de nosotros. La felicidad es un estado de la mente y no una condición de las circunstancias. Esto ya lo decía el filósofo John Locke, inglés. Bueno, esto es importante porque quizá la vida nos puede traer circunstancias diversas. Puede ser que tengamos que sufrir dificultades, sufrimientos, realidades dolorosas, y las tenemos que asumir. Entonces, la felicidad también incluye estas circunstancias históricas que no hemos elegido, que no hemos podido evitar y con las cuales tenemos que lidiar, las cuales las tenemos que conducir hacia un bien mayor. La segunda ley universal, la segunda línea fundamental, es que la felicidad depende de nosotros, depende de nuestra vida. Todo esto está fundado, como ya hemos dicho, en la plasticidad del cerebro. El cerebro se puede entrenar, podemos cambiar nuestra manera de pensar, de sentir, de actuar. Sonia Lyubomirsky, de la Universidad de California, dice que la felicidad depende un 50% de la genética, un 10% de la circunstancia que nos toca vivir y un 40% de nuestra actitud y nuestras acciones. Por tanto, casi la mitad de nuestra felicidad está dependiendo de nosotros mismos. Un 10% de las circunstancias y después mucha parte también de la genética, quizá de nuestros condicionamientos. Podemos tener rasgos de personalidad quizá más pesimistas, más negativos, más que nos hacen valorar más lo negativo. Incluso la neurociencia dice que la visión negativa y problemática de la realidad ha sido un rasgo genético que se ha ido manteniendo en la evolución porque ayuda a sobrevivir. Una persona que está siempre desconfiando, pues ciertamente será más difícil que cuando salga a campo abierto le pueda causar un peligro, le pueda causar la muerte, un león, un animal. ¿Por qué? Porque tiene más miedo y al tener más miedo y al estar más prevenido se protege más. Bueno, esa actitud un poco como negativa ante la realidad, en cierto sentido, tiene su función también social. Pero contra eso, en un mundo como el actual, en el cual ya no hay peligros de que nos coman los leones en la selva, pues nos hace sufrir excesivamente y eso se puede modelar, se puede corregir. Entonces podemos trabajar más en nuestro bienestar, sufrir menos por cosas que no nos van a ocurrir o problemas que no vamos a tener y de este modo edificar mejor nuestro bienestar social. Además, la memoria selectiva va haciendo síntesis siguiendo las emociones. A veces se dice que echa los traumas al inconsciente, pero podemos enseñar al cerebro a recordar lo positivo y a sanar lo negativo. Y todo eso es parte de la plasticidad del cerebro que tenemos que aprender a usar a favor de la felicidad humana. Por otro lado, podemos fomentar las actitudes de esperanza en el futuro. Podemos inducir el cerebro a soñar, a ilusionarse, a esperanzarse. Es cuestión de voluntad para enfocarlo hacia lo que nos interesa. Es necesario un cierto optimismo activo, consciente, responsable, que abre caminos de mejora y de renovación. Por otro lado están los pensamientos negativos, ideas negativas automáticas
que nos vienen a la mente, que a veces nos sabotean, sobre la baja autoestima, sobre la crítica destructiva, sobre el victimismo, sobre la culpabilidad, sobre la comparación con los otros. No hago nada bien, nadie me quiere, no me hacen caso, a esta persona le tratan mejor que a mí. Todos esos pensamientos negativos también los podemos evitar y también los podemos reconducir para que no nos opriman, que no nos depriman, que no nos ahoguen, sino que sirvan también como un estímulo para crecer, para madurar, para progresar. Debemos romper el círculo vicioso con pensamientos positivos, con un realismo compasivo. Es fundamental la relación que tenemos con nosotros mismos. Una autoestima positiva y saludable facilita un desempeño mejor en la vida y una relación mejor con los demás. Fomenta, edifica la felicidad, una concepción más favorable de nosotros mismos. Por otro lado, la felicidad necesita del cultivo personal. Hay que aprender a gestionar las emociones, hay que superar el analfabetismo emocional en el que muchas veces hemos crecido, porque nuestros padres y nuestros antepasados no sabían nada de estos temas. Entonces hacían lo que podían, educaban como podían. Ellos habían sufrido, habían trabajado mucho, pues también nos quisieron ayudar de la misma manera. Porque ahora sabemos que no somos tan racionales como pensábamos, que hay mucha influencia del inconsciente y de lo emocional en nuestra conducta, en nuestra autopercepción de nosotros mismos y en nuestra felicidad. El 20% de la materia gris se dedica a lo consciente y el 80% a lo inconsciente. Por tanto, hay mucho que debemos conocer de nosotros mismos y que lo podemos reconducir y trabajar para que no sabotee nuestra existencia. Las emociones tienen un papel fundamental en la memoria y en el aprendizaje, también en nuestra conducta. ¿Cuántas emociones hay? Hay muchas teorías. La Universidad de Glasgow dice que hay 4 emociones fundamentales: la alegría, la tristeza, el miedo y la ira. La Universidad de California dice que hay 27 emociones con interrelaciones entre ellas. Las emociones son respuestas a los estímulos que acompañan nuestro conocimiento de la realidad y que nos llevan a la aceptación o al rechazo. Es importante entenderlas, acogerlas y gestionarlas bien para tener una vida más plena. Si no aceptamos nuestras emociones, a veces se ocultan en nuestro inconsciente y desde allá trabajan y nos hacen más daño que bien. Por tanto, la inteligencia emocional, que es una de las inteligencias múltiples que se han descubierto, no hay solamente una inteligencia, sino que hay muchas, la inteligencia emocional es fundamental para el éxito en la vida. Las neuronas espejo nos permiten aprender de los demás por imitación, nos permiten conectar con ellos por empatía. Es importante conocerlas y saberlas usar para nuestro crecimiento. Aparte de eso, del cultivo personal de la mente, está el cultivo personal del cuerpo. Hay que vivir y adquirir hábitos saludables, porque somos una unidad de cuerpo y alma, aunque muchas veces el cuerpo en nuestra tradición lo hemos descuidado. El cuerpo y la mente y el alma se influyen mutuamente. Hay que educarlo, hay que hacer ejercicio físico, hay que comer una dieta equilibrada, hay que tener salud mental, la mente sosegada, evidente, pero también hay que descansar. Todo eso está en relación con nuestra autosatisfacción, con nuestra vivencia de la felicidad. La cuarta ley universal es que la felicidad personal es social y comunitaria. El amor es una dimensión fundamental de la felicidad. No podemos ser felices solos. No vamos a ser felices solos. La felicidad necesita nuestra colaboración, necesita la interrelación. Ese es el resultado fundamental de aquel estudio del que he hablado al principio de la Universidad de Harvard. La dimensión social del ser humano. Lo que más influye en la felicidad del ser humano es la calidad de los vínculos sociales, el amigo, la pareja, la familia. Nuestra especie es frágil, pero ha superado a todas las demás por la colaboración social, gracias a la cultura de grupos que comparten información y se reparten roles comunitarios. Una de las enseñanzas fundamentales de aquel estudio de Harvard era que aunque las personas a lo largo de la vida pensaban que su felicidad iba a estar pues, en el éxito social, en tener más dinero, en tener más riqueza, al final de sus vidas la mayoría de las personas lo que más y mejor valoran son los vínculos que han podido establecer con las personas, vínculos profundos e íntimos. Eso es lo que les hace más felices. Hay otras dimensiones también de esta ley universal, el efecto Pigmalión, por ejemplo, que los estudiantes dependen mucho de las expectativas de sus profesores. Hay estudios de neurociencia muy interesantes sobre eso. Cuando un maestro, cuando un profesor
confía en sus alumnos, eso ayuda muchísimo al crecimiento humano y espiritual. Y en cambio, si desconfías, quizá tiene posibilidades para crecer, pero no crece, porque la relación social nos influye mucho, mutuamente. Y otras actitudes como la gratitud, decía Tulio Cicerón, la gratitud no es solo la mayor de las virtudes, sino que está emparentada con todas las demás. La gratitud no es solamente dar las gracias como chicos con buena educación, sino que es la valoración consciente de todo lo que recibimos. El agradecimiento tiene beneficios emocionales y físicos, generando bienestar y optimismo. Para el psicólogo Robert Emmons, es una disciplina que elimina los sesgos negativos de nuestro cerebro. Es una disciplina, por tanto es algo que tenemos que vivir desde la voluntad, no desde el sentimiento de si nos sentimos agradecidos o no. Es una disciplina que tenemos que desarrollar y que cuanto más la desarrollamos, mejora nuestra personalidad y mejora también nuestra relación con los demás. La generosidad nos hace ser más felices, está comprobado en todas las culturas, es una estrategia adaptativa de la evolución. La neurociencia lo avala y ello contradice la sobrevaloración del egoísmo humano. Por último, la última ley, la felicidad no es un absoluto. Lo importante es el propósito y la meta en la vida, que sean significativos y valiosos. Eso es lo fundamental. La felicidad y el bienestar es algo que todo el mundo aspira a conseguir, pero en ocasiones, en ciertas etapas de la vida, no es posible. La felicidad no es un absoluto, sino un ideal al que aspiramos, pero sin el cual podemos avanzar. Nos pueden ocurrir cosas negativas en la vida, pueden morir personas que amamos, podemos encontrarnos en una situación de violencia, en una situación de injusticia, podemos ser maltratados, podemos estar en un país en guerra, podemos experimentar la pobreza o incluso que nos quedamos sin ningún bien material. Todas esas situaciones nos pueden impedir experimentar un bienestar físico, socioeconómico, social, cultural. Podemos experimentar una persecución injusta. Todo eso son realidades de la vida que están a nuestro alrededor, pero que no nos pueden impedir esa apertura a la felicidad, aunque no sea el sentimiento que experimentamos. Lo fundamental es tener un propósito vital. Las personas que tienen un propósito de vida, un motivo fundamental, pueden aceptar cualquier realidad y superar las contrariedades. Es el argumento fundamental de Viktor Frankl y su logoterapia. Viktor Frankl fue un psicólogo, un psicoanalista, que estuvo en los campos de concentración y que pudo comprobar cómo aquellas personas que viven con una finalidad en su vida, con un propósito vital, son las que sobreviven, más que los fuertes, más que los mejor alimentados. Lo que distingue a los humanos de los animales no es la búsqueda de la felicidad, sino la búsqueda del sentido de la vida. Lo dice el psicólogo Roy Baumeister. Todo eso nos viene a decir que el ser humano necesita un sentido. Si lo tiene, nos podemos dedicar a hacer felices a los demás, aunque nosotros mismos a veces no tengamos el sentimiento de la alegría y de la felicidad. Por tanto, hemos encontrado estas leyes universales que hemos ido desarrollando. La felicidad es subjetiva, depende de nosotros, necesita un cultivo personal, es social y comunitaria y tiene una dimensión fundamental y una relación fundamental con el amor. Y no es un absoluto. Lo importante es el propósito y la mesa de la vida. Y la meta en la vida, que sean significativos y valiosos. Vamos a intentar sacar unas conclusiones de todo lo que hemos dicho. Han salido muchas ideas. Este es un tema profundo y complejo que a veces conviene volver sobre él en diversas ocasiones. Vamos a intentar sacar las conclusiones de todo esto. Hay dos grandes visiones de la felicidad. Hay una felicidad que está considerada como un estado definitivo que ha superado ya todo lo negativo. Probablemente esta felicidad no exista en esta vida. Hay otra visión de la felicidad que es considerarla como una manera de vivir, de aceptar la realidad en lo positivo y en lo negativo, centrarse en las cosas buenas de la vida y trabajar por ellas. Esta felicidad es posible y deseable,
pero siempre es un regalo, un don, para aquellas personas que hacen lo que deben hacer y viven la vida de manera sana en todos los sentidos, corporal, espiritual, social, etc. Porque la vida ofrece momentos variados y contradictorios. Afrontarlos y conducirlos hacia su mejor versión es la forma de buscar la felicidad. Los daneses, por ejemplo, tienen una receta de la felicidad que le llaman Heide, que consiste básicamente en disfrutar de la vida con planes sencillos y buena compañía, sin olvidar nunca el sentido del humor. Para terminar, vamos a hacer una visión global y simplificada, un itinerario para la felicidad. Y lo vamos a presentar con 5 palabras. Vive, disfruta, ama, confía y trabaja. Quizá podrían ser otras, pero vamos a elegir estas 5. Y vamos a explicar cada una de ellas. Vive. No temas a la vida, vívela, toma decisiones, investiga, arriésgate, descubre, cuestiónate las cosas, no pierdas el asombro y la curiosidad, acepta la realidad, asume los errores y aprende de ellos. Los fracasos te hacen madurar. Es una reflexión importante. La vida hay que vivirla. El mayor enemigo de la felicidad es el miedo, es no arriesgar. Disfruta de lo que haces y también aprende a gozar de lo que debes hacer por obligación. Busca el lado positivo de las cosas que te toca hacer para disfrutarlas también en lo que puedas. Valora los placeres y alegrías de la vida y agradécelos. Ríete y relativiza las cosas. La felicidad necesita también en esa receta, en este conjunto de ingredientes, un poco de epicureísmo, un poco de saber disfrutar de los dones y los regalos que la vida te da. No renunciar a ellos. Ya las circunstancias a veces te obligan a renunciar a ellos, pero si no te obligan, disfrútalas. Ama, vive, disfruta, ama. Todos queremos ser amados, pero lo fundamental es amar, hacer felices a otros. El amor no es un sentimiento, sino una disciplina. Ser generosos tiene premio. La relación con los demás es más importante que las cosas o el éxito personal. Confía, no dependas de nadie, sé honrado contigo mismo. Confía, sueña, proyecta futuros mejores y muévete hacia ellos. No te cierres a la novedad. Como veis, aquí no nos referimos a confiar en todas las personas de cualquier manera y en cualquier circunstancia. Es una confianza que nace de una autoestima, es una confianza en la vida, es una confianza en el riesgo, esta relación con la primera de las palabras. Y a partir de ella, crecer, proyectar, avanzar. También en el amor a los demás, está relacionada con todas las demás. Y la última palabra, trabaja. Vive, disfruta, ama, confía, trabaja. No se debe perder la actitud de escucha y atención a la realidad. No hay que bajar la guardia, no hay que dejar de trabajar. El cultivo de hábitos y actitudes favorece el progreso personal y comunitario. Trabaja en equipo para mejorar la sociedad. Los cambios pequeños son importantes. Ahí tenemos, en una síntesis, en 5 palabras, un itinerario para la felicidad. Vive, disfruta, ama, confía, trabaja. Terminamos aquí nuestra reflexión sobre la felicidad, este camino que hemos ido realizando a través de la sabiduría de la historia de la humanidad, las diferentes tradiciones. Hemos buscado en las encuestas lo que decía la gente, hemos procurado descubrir una síntesis, unas leyes fundamentales que nos puedan servir y hemos sacado unas conclusiones y hemos concretado todo y simplificado todo en un itinerario. Esperamos que sirva para todos.